Conor lanzó un pequeño montacargas contra el autobús, o sea, sí, se puso súper loco el asunto. Rompió una de las ventanas y los cristales hirió a 2 de los peleadores que también estaban programados para la cartelera en esa misma semana. Mencionaré que yo soy una gran fan del MMA, me encanta, me gusta y veo mucho las peleas, en específico de UFC. Cuando él tenía apenas 10 años, Dagestán sufrió una invasión por parte de Chechenia, convirtiendo el país en un verdadero caos. Incluso hubo un momento en el que decían que Dagestán era el lugar más peligroso del planeta. Y él pone en la parte de abajo, escribe, de esa fotografía lo único que puedo recordar es el hambre que sentía. Y después pone otra fotografía donde viene un pedazo de queso con un pedazo de pan y eso era su comida. Tanto Khabib como su equipo se molestaron cuando se enteraron que la oportunidad del título de peso ligero se la dieron a Conor McGregor y no a él. Y entonces incluso existe una fotografía donde Khabib lo tiene así de frente y lo tiene aquí agarrado de la nuca, donde le está diciendo, dime qué es lo que estabas diciendo sobre mí, aquí estoy. Lobov le dice así como de, no, es que solo era una broma, por favor, compréndele la chingada, bla, bla, bla. Y Khabib le da unas palmaditas en la mejilla y le dice, no lo vuelvas a hacer. Se burló de él, de su familia, de su esposa, de su religión. Llamó a su papá rata e incluso tachó a los dagestaníes de cobardes por huir de la guerra. Bienvenidos a un episodio de jueves de Relatos Cósmicos Mutantes. Soy Lau Alcalá y cada semana, si todo va bien, los llevaré a ustedes y a Dr. Melquiades a un rincón del mundo donde un caso perturbador, real e inquietante tuvo lugar. Hoy viajaremos al 6 de octubre del año 2018, donde las luces de la T-Mobile Arena en Las Vegas iluminaron el escenario de lo que fue una noche histórica. Ante más de 20,000 asistentes y millones de miradas en todo el mundo, se llevó a cabo el evento más visto y vendido en la historia de UFC. UFC 229. Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor. Esa noche, el octágono no solo fue testigo de un combate pactado a 5 asaltos, sino de un enfrentamiento que trascendió la jaula. 2 guerreros, 2 estilos, 2 mundos opuestos chocaron con una fuerza tan devastadora que marcó un antes y un después, pero también dio lugar a una de las rivalidades más tóxicas en el deporte. Bienvenidos a este episodio de jueves que lleva por nombre La rivalidad eterna, Khabib versus Conor. Pero antes de viajar a Las Vegas, primero lo primero y saludemos a Dr. Melquiades. ¿Cómo está, Dr. Melquiades? Maravilloso y bastante iridiscente. ¿Por qué? Porque ya sabe que yo no hago deporte, yo no deseo el deporte, no me gusta el deporte. Sin embargo, quiero conocer un poquito más. Okay. Entonces, estoy sumamente expectante para ver qué es lo que me va a platicar de esta toxicidad, porque es muy cierto que sí. La toxicidad lo estábamos viendo desde el lado radioactivo, desde el lado tóxico, literalmente, con la nube que nos platicó que pasó en Bhopal, la India, en la relación que ya vimos y ahora en el tema del deporte. Yo estoy aquí dispuesto a aprender de usted, productora. Ok, bueno, antes de que comencemos con todo esto, les pido que le den like al video, que por favor dejen su like, que activen la campana de notificación si es que aún no la tienen activa y que también se suscriban si es que aún no están suscritos al canal. Y que dejen en los comentarios si es que les está gustando el contenido que estamos trayendo para los episodios de jueves y o más bien qué sugerencia tienen, si es que quieren que hablemos de algún caso en particular. Ahora sí, dicho todo eso, vamos para allá. Antes de viajar a esa explosiva noche, necesitamos conocer un poco los orígenes de nuestros protagonistas para intentar comprender su proceder. Así que haremos 2 escalas. La primera será en Dublín, Irlanda, y la segunda en las inhóspitas montañas de Dagestán, Rusia, respectivas tierras que vieron nacer a estos 2 grandes guerreros. Ok, pues entonces primero viajamos a Irlanda.
Conor Anthony McGregor nació y creció en Dublín, Irlanda, el 14 de julio de 1988. En sus primeros años jugó fútbol soccer y a los 12 años empezó a practicar boxeo, dice que como forma de defensa. En realidad, al menos yo no encontré información de que Conor haya mencionado que él haya sufrido de bullying o algo por el estilo. Nada más dicen que empezó a practicar boxeo a los 12 años como modo de defensa. ¿Ok? En el 2006 conoció a Tom Egan, quien se convertiría en un futuro peleador de la UFC, y empezaron a entrenar juntos artes marciales mixtas. Dicen que Conor quería pelear MMA, que son artes marciales mixtas, pero no quería aprender grappling. Perdón, productora, grappling. Más adelante grappling? Lo vamos a ver. Ok. Porque su amigo Tom, por su amigo Tom, conocería a John Canahan, quien se convertiría en su entrenador y que curiosamente fue el primer cinturón negro de Jiu-Jitsu en Irlanda, o de Brazilian Jiu-Jitsu en Irlanda. John le dijo, o sea, el que ya era su entrenador, que si realmente quería incursionar en las artes marciales mixtas, sí o sí tenía que aprender grappling. Y aquí viene, ¿qué es grappling? El grappling se refiere a las técnicas de agarre, control y sumisión para neutralizar sin golpes al oponente. Incluye derribos, llaves y estrangulaciones. Su objetivo es lograr una posición dominante y forzar la rendición del rival. ¿Ok? Eso es lo que incluye grappling. O sea, cuando estamos por agarrar el último taco, usted lo que me hace es un grappling. Así que es mío. Y pues ese sería un mataleón, sería la llave como tal, pero la técnica del grappling incluye todo lo que acabo de decir. Ok. Ahora, Conor entrenaba, o dicen que Conor entrenaba arduamente, pero sin constancia. Podía entrenar intensamente durante semanas en el gimnasio, pero después se agarraba la fiesta y no se presentaba al entrenamiento durante otras tantas semanas. O sea, esto quiere decir que si él entrenaba 5 o 6 semanas arduamente y entrenaba con todo, él agarraba la fiesta y se desaparecía otros 5 o 6 semanas. O sea, lo mismo que entrenaba, lo mismo que se desaparecía. ¿Ok? Finalmente, en marzo del 2008, el mismo año en el que conoció a Deep Devlin, su eterna prometida y la madre de sus 4 hijos, tuvo su primer pelea profesional de MMA en peso ligero. Su debut fue ante Gary Morris, con una victoria por nocaut en el segundo asalto. 2 meses después tendría su segunda victoria, que la ganó por un TKO ante Mo Taylor y su compatriota, que también era su compatriota. Pero el sabor de la derrota Conor lo conoció en su tercer pelea, Artemik Sintenov, especialista en sambo. Híjole, grábense esa palabra, por favor. Sambo. Especialista en sambo. Conor pretendía mantener la pelea de pie, pero en el primer asalto, sin problema alguno, lo sometió con una barra de rodilla. O sea, llegó Artemik, sí, y lo derribó, lo llevó a la lona y le hizo una barra de rodilla que son sumamente peligrosas y muy, muy dolorosas, por lo cual rápidamente te tapeas y pues nada, ni hablar, lo derrotó. Fácil. Esta derrota fue devastadora para Conor, al grado que su madre le habló a su entrenador para que lo ayudara a sacar a su hijo de la cama. O sea, Conor estaba devastado, mal. Cayó casi en depresión, mal. ¿no? No, más bien estaba ya en depresión. Okay. Estaba muy mal. Pero John no tenía muchas ganas de hacerlo, porque Conor le debía el dinero de unas entradas, unos 500 euros. Aquí va más o menos, cuenta la historia lo siguiente. Esto es lo que dicen, ¿verdad? Porque Conor nunca ha hablado exactamente al respecto de esto. Que su entrenador John era también el promotor de esa tercer pelea donde derrotaron a Conor. Entonces, normalmente en el gimnasio o en los gimnasios de MMA lo que suelen hacer los promotores es de que te dicen, ay, ¿vas a querer boletos? No, pues que sí, te doy 10 boletos. Entonces, tú vendes los boletos y le entregas el dinero a quien te dio los boletos, en este caso al promotor. Y si no vendiste los boletos, pues regresas los boletos. Claro. Eso es lo que se hace. Y bueno, Conor le debía aproximadamente unos 500 euros de estas entradas. Y después de que en la pelea pierde Conor, pues agarra y como que se hace el oxiso así de adiós, me voy, estoy muy triste, se fue. Y pues no había regresado
a entregar el dinero. No se sabe si porque no tenía el dinero o porque estaba súper deprimido y no podía ni siquiera salir de la cama. Y pues bueno, entonces la mamá de Connor le llamó a John y pues John le dijo, pues es que no, como que no tengo muchas ganas de ir. Pero resultó que la mamá de Connor se llamaba como la suya, como la de John, Margaret. Y bueno, todos sabemos lo que pasa cuando una mujer se llama igual que tu madre, ¿verdad? Sí, se aplica la de Batman contra Superman. Exactamente, sí, entonces pues John terminó yendo. Ok. Dicen que John le aventó un speech tan motivacional, o sea, John al final decide ir, dice sí voy, ok, y que cuando llegó le aventó a Connor un speech tan motivacional que ambos terminaron en lágrimas y Connor con el ánimo recuperado para continuar entrenando. Nunca se ha dicho, o sea, nada más dicen que todo lo que le dijo John fue así, súper motivacional, que le quitó la depre, lo ayudó a salir de la cama y a que regresara al gimnasio. O sea, de no haber sido por él, ¿existe la posibilidad que Connor no hubiera sido lo que es hoy? ¿O sí lo hubiera sido? Pero Connor siempre ha reconocido a John, a su entrenador, como su entrenador. Y le guarda, creo que es una de las pocas personas que respeta. Ok. A finales del 2008 regresó al camino de la victoria, pero seguía sin querer entrenar grappling. Creía e insistía que con su striking era suficiente. Ahora vamos a ver, ¿qué es el striking? Ok, porque estos son tecnicismos y yo lo entiendo perfectamente. Sí, pero yo no. Ok, no, entiendo perfectamente que la gente probablemente no conozca estos tecnicismos. ¿Qué es el striking? El striking se refiere a la pelea de pie, donde se utilizan puñetazos, patadas, rodillas, desplazamientos y codazos para neutralizar o noquear al oponente. Esto es en el MMA, ¿ok? Connor, de hecho, era un excelente striker. O sea, era un excelente striker. Connor aún vive, solo digo era porque, bueno, no importa. Ya tiene mucho tiempo que él está inactivo. Okay. Exactamente. Entonces, striker es golpe y grappling es agarre. ¿Para resumirlo? Para resumirlo, okay. O striker es pelea de pie y grappling va a ser pelea a ras de lona. Ok. Con un récord 4-1, en el 2010 cambiaría de liga y se enfrentaría a Joseph Duffy, quien lo sometería también, otra vez, por un triángulo de brazo, en el segundo 38 del primer asalto. Esta vez la derrota no lo deprimió, sino que lo motivó para aprender grappling, ya, por fin. Así emprendería una racha de 8 victorias consecutivas, 4 por nocaut, 3 por TKO y 1 por sumisión. Esta racha de 8 victorias hicieran que llegara la tan esperada llamada por parte de UFC. Y le dijeron, ontas, no es cierto, te queremos, vente para acá. Ok, esta racha que traía Connor de 8 victorias y además es que sus 8 victorias eran 4 por nocaut, 3 por TKO y 1 por sumisión. O sea, no se habían ido a las tarjetas para determinar quién era el ganador. Y una racha de 8 victorias consecutivas en MMA es muy notable. Ahora, también es justo mencionar que la UFC es la máxima liga o la liga más grande en todo el mundo de artes marciales mixtas. Okay. De MMA. Es la más grande. Por ejemplo, ¿alguna otra cuál sería? Bellator. ¿Así se llama Bellator? Bellator. Okay. Combate Global. Aquí en América está Lux. UFC, aquí en América, en México UFC es Lux. ¿UFC es otra o...? No, UFC es el top del top del top del top del top de lo top. Y las que acabo de mencionar también son ligas de MMA, pero son unas ligas menores. Okay. No, sí. O sea, ya cuando un peleador llega a UFC es porque ya trae un recorrido en las ligas menores. Bien. Como Combate Global o como Lux. Por ejemplo, ahorita no tiene mucho que ganó este brasileño, que dice que es mexicano, pero en realidad para mí es brasileño, llamado Diego López, que entrena precisamente, o al menos hace años entrenaba aquí en el gimnasio de Los Grasso, Lobo Grasso, aquí en Guadalajara, y él sale, bueno, ya traía peleas anteriores de Lux, brinca a UFC, de la Liga Lux, brinca a UFC. Okay. Y así
muchos peleadores. O sea, cuando llegan a UFC no es porque digan, este es mi primer pelea o estoy debutando como arte marcialista mixto. No, es porque ya traen un recorrido previo. Y tiene que tener algo muy bueno para que un matchmaker de UFC diga, te queremos acá con nosotros. Me imagino que es justamente por eso, ¿no? Porque, a ver, vamos a dar un espectáculo, tiene que ser bueno. Oh, sí, claro. Tengo que traer buen material. Si no, pues para pura vergüenza, pues mejor quédate donde estás, ¿no? Sí, claro. Me imagino que por eso lo ven. Sí. Ok. Entonces, pues bueno, Conor recibe finalmente esta llamada. Conor venía haciendo un muy buen trabajo, insisto. 8 victorias consecutivas no es cualquier cosa. Se dice muy fácil, 8 victorias seguidas, pero es sumamente difícil. Y más en las artes marciales mixtas. Y además el récord que traía, 4 por nocaut, 3 por TKO y 1 por sumisión. O sea, no había llegado a las tarjetas. El chico parecía ser toda una promesa y en realidad lo era. Y al final cumplió, ¿eh? Es muy importante mencionar que desde muy temprano Conor aprendió y entendió que la pelea no iniciaba cuando la jaula se cerraba, sino que podía meterse en la mente de sus oponentes, conocido más bien a través del método del trash talk o hablar mierda. Ya lo dije, hablar basura, pues. Tirarle con todo al oponente. Entonces Conor lo aprendió muy temprano y pues bueno, lo hacía, se podría decir hasta cierto punto muy bien, aunque esto llegaría a un momento en el que pasaría los límites. ¿Okay? Aquí también se me parece muy justo mencionar, no estoy abordando al 100% la historia de la vida de estos dos luchadores, porque sería demasiado, ya si a ustedes les gusta y en su momento quieren, podemos hablar en específico de uno solo de ellos, sino nada más estoy dando un contexto de cómo fue el antes de que todo, de ese 6 de octubre, de que todo esto ocurriera, para que podamos entender un poco del por qué sucedió y cómo sucedió. Ok, y ahorita estamos con Conor, después vamos a pasar con Khabib. Y también quiero aclarar que no lo estoy haciendo de que primero por Conor, porque yo considero mejor a Conor que a Khabib. No, lo estoy haciendo por orden alfabético, porque fue lo que me resultó más justo. ¿Okay? No me quiero adelantar, pero por lo que me está diciendo, creo que parte de esta rivalidad, usted corríjame o tal vez llegaremos a ese punto, por lo que me está diciendo, la rivalidad empezó por hocicón. Pues más o menos, sí. Okay. Sí, por el trash. Sí, exactamente. Nada más quiero hacer esta pequeña mención sobre la novia, hoy prometida, pero al menos la madre de los 4 hijos de Conor McGregor, es de que cuando Conor ya decide concentrarse 100% en las artes marciales mixtas, pues para él poder seguir creciendo necesitaba enfocarse en su entrenamiento por completo. Y para poder enfocarse por completo en el entrenamiento tenía que dejar de trabajar. Pero pues finalmente tú tienes que seguir viviendo, vaya, sí, porque claro. No es, dicen que vivir es gratis a lo mejor, pero sobrevivir no. Entonces, pues Conor necesitaba comer y sobre todo necesitaba ya una dieta especial para un deportista de alto rendimiento, que no es cualquier cosa. Él ya estaba viviendo con su novia, con Odiv, y ella era quien mantenía sus gastos de pico a rabo. Pero pues a ella tampoco como que le iba tan bien en su trabajo, por lo cual dicen que muchas veces ella sacrificaba el no comprar como su comida para ella para que pudieran comprar la comida de él. Y ella ya comía como cualquier cosa o que se quedaba sin comer. Que ella era quien lo traía en el coche, quien lo iba a dejar, quien lo regresaba, porque tenían un solo coche. Entonces, muy probablemente, como hace rato mencionó, es muy probable que el Conor McGregor, que el gran Conor McGregor que todos conocimos, no hubiese llegado hasta allá si no hubiera sido por su novia prometida, madre de sus hijos. Sí, porque así como lo dice ella, fue la que apostó a la carrera de él. Así es. O sea, tú eres el chido, o sea, sí, los dos importamos, pero tú eres el chido. Entonces, sí, vamos a apostar los recursos a ti y es una inversión, ¿no? Sí, bueno, hay de entrevistas después donde Conor dice, o sea, ella no necesita pedirme absolutamente nada porque yo le doy todo. O sea, todo lo que yo tengo es de ella en realidad. Claro. Porque no necesita ni siquiera pedirlo. Que me pareció importante ese dato porque creo que lo es. Bueno, una vez que llegó a UFC, tuvo una racha de 5 victorias seguidas. Oigan bien, 5 victorias seguidas.
ganándole a luchadores como Max Holloway, quien más adelante sería uno de los grandes monarcas de peso pluma en UFC, Dustin Poirier, quien llegaría a ser campeón interino de peso ligero de UFC y disputaría 2 veces más el mismo título. O sea, dentro de estas 5 victorias le ganó a estos 2 oponentes, que fue Max Holloway y Dustin Poirier. Ok, estas 5 victorias consecutivas dentro de UFC son muy difíciles de conseguir. Si las 8 victorias consecutivas que él traía antes de llegar a UFC eran difíciles y dignas de remarcar, estas 5 consecutivas en UFC eran aún más difíciles. Hay muchos chicos, muchos luchadores que llegan invictos a UFC y en su primer pelea debut en UFC pierden. Es que no es el mismo nivel. El nivel es muy, muy alto. O sea, ahí están los mejores exponentes del arte marcial mixta de todo el mundo. De todo el mundo. Y cuando digo de todo el mundo, es todo el mundo. Vaya, aquí estamos hablando de un irlandés. Y más adelante les voy a presentar a Khabib Nurmagomedov, un ruso. Entonces, es de todo el mundo. ¿Okay? El 11 de julio del 2015... Conor McGregor se enfrentó a Chad Mendes. Y en esa pelea Chad era mi gallo por el cinturón interino de peso pluma. Ganó por un TKO en el segundo asalto. Hay que aclarar que durante el primer asalto gran parte del segundo asalto Chad lo tuvo completamente dominado por su excelente lucha. O sea, esto nos demuestra que a Conor todavía le seguía costando trabajo el grappling, ¿ok? Pero una vez que Conor logró escapar en el segundo asalto con un puñetazo de izquierda, lo mandó a la lona y más bien con una seguidilla de golpes, el referee detuvo la pelea. Y pues bueno, así es como Conor se hace del cinturón interino de peso pluma de la UFC. ¿Qué seguía después de todo lo antes mencionado para Conor? Pues enfrentar al Rey de Río, el gran José Aldo. ¿Okay? José Aldo, que era el rey indiscutido del peso pluma. Bueno, en UFC existen los pesos, pero de repente cuando el campeón no puede defender el cinturón, ya sea por problemas de salud o por cualquier otra cuestión, entonces, por una lesión principalmente, casi siempre es por eso, sale un cinturón interino para no detener la división, para que se siga como avanzando. Entonces, quien gana este cinturón después va a ir a la unificación. Cuando el campeón ya esté bien, y entonces es ahí donde se unifica el cinturón y pues ya quien gane. Esto es justamente lo que iba a hacer Conor. Se iba a enfrentar a José Aldo, que él era el rey indiscutido, el monarca del peso pluma, y pues necesitaban unificar ese cinturón, ¿vale? Ahora, José Aldo ganó el título de peso pluma de UFC en abril del 2011 y hasta diciembre del 2015, que es cuando enfrentó a Conor, defendió el cinturón 6 veces. ¿Y las 6 las llevó? Obviamente, o sea, si estoy diciendo que defendió el cinturón es porque en una de cada esas veces llegó con el cinturón en el hombro y salió con el cinturón en el hombro. Eso quiere decir que siempre ganó. ¿Ok? Finalmente, el 12 de diciembre del 2015, en Las Vegas, Nevada, se enfrentaron Conor McGregor y José Aldo por la unificación de cinturón de peso pluma. Se enfrentaron después de una mediática campaña de promoción donde Conor hizo gala de su palabrería mala. Le dijo, y estoy nada más parafraseando lo ligerito que le dijo: te voy a noquear en el primer asalto, porque tienes una mandíbula de cristal, tu mandíbula es de cristal, y constantemente se pasa diciéndole eso. Y a todo el mundo le dice: te voy a noquear en el primer asalto. Y justo eso fue lo que hizo. En el segundo 13 del primer asalto, con un golpe de izquierda, noqueó al gran José Aldo, convirtiéndose así como el monarca del peso pluma. A los 13 segundos de un madrazo. A los 13 segundos, pum, lo conectó con un... No recuerdo en este momento exactamente si fue un recto de izquierda o fue un volado de izquierda, pero estoy casi segura que fue un recto de izquierda. Ok. Y vámonos. Fíjese que me va gustando la personalidad de McGregor. Ajá. Porque es guaguarón.
¿no? Ok. O sea, por lo que me está platicando ahorita me va gustando porque es guaguarón, es ya, muy pinche caliente, ¿no? A ver, vamos a ver de qué cuero. Y, o sea, es lo que me va gustando. Pero normalmente, cuando eres muy hocicón, pues llega quien te cierre el hocico y la caída es muy fuerte. Es que hay algo que a mí me gusta siempre decir, es de que cuando uno habla, debemos de tener con qué sostener todo lo que decimos. Claro. Bien poca gente tiene con qué sostener todo lo que dicen. Pero bueno, hasta este momento Conor tenía con qué sostener y venía sosteniendo todo lo que decía. A los 13 segundos, no. A mí aquí en esto, él ya no me gustaba. ¿Por lo mismo por guaguarón? Por cómo vendía sus peleas. Okay. Se me hacía completamente innecesario. Sí, su trash talk, no. Pero en ese momento me imagino que él era top, ¿no? O sea la estaba rompiendo súper rápido. Entonces, hasta cierto punto era la estrategia que le servía, pues para armarte un espectáculo. A final de cuentas, o sea, sí es un deporte. Pero también es un espectáculo. Pero vamos a seguir viendo para ver y el por qué se llama la rivalidad más tóxica. Ok. Y por qué lo estamos contando el día de hoy. Ok. Pero bueno, también, o sea, yo doy el crédito. Y el crédito se lo lleva. Él le dijo, te voy a noquear en el primer asalto. Conor llegó y en el segundo 13 del primer asalto noqueó a José Aldo. Y es que de verdad, a quienes nos gusta este deporte es muy difícil mantener esa racha que también traía José Aldo. José Aldo venía defendiendo 6 veces su cinturón. 6 veces. Hay una pelea que tuvo José Aldo contra un luchador que no recuerdo el nombre, perdónenme por favor, pero se le conoce como el Rey Midas, donde las patadas que le dio, la parte de atrás de las piernas, porque lo cocinó a pura patada baja, las tenía, él salía al descanso y ya no podía ni siquiera sentarse. Al día siguiente subieron una fotografía, búsquenla por favor ahí en las redes cuando termine el episodio, y parecía carne molida. No. Parecía carne molida sus piernas de la parte de atrás. El chico nada más creo que quería estar metido en la tina con agua fría porque no aguantaba las piernas. Exactamente. De tanto castigo. Eso era José Aldo. No, Conor no llegó y noqueó a cualquiera. No, claro que no. Era el rey de Río, José Aldo. A mí me gustaba mucho como peleador. Pero me gustaba más Chad Mendes. Sí, Chad Mendes. Ok, lo que seguía para cualquier peleador de MMA, sería defender su cinturón, pero no para Conor McGregor. En ese momento Conor era ya una gran estrella y el peleador más importante y mediático de UFC. Podía hacer casi lo que quisiera. Y de hecho justamente eso es lo que hizo, lo que quiso. O sea, ya era muy mediático. Hay quienes dicen, hay un chico en redes, no recuerdo su nombre, se llama Legaspi, bueno, su apellido es Legaspi y él cubre todo lo de MMA, en específico lo de UFC. Y él cuenta que él una vez encontró a Conor cuando Conor todavía no era esta gran estrella. O sea, ya estaba en UFC, pero era de sus primeras peleas. Y entonces Conor se da cuenta que Legaspi era mexicano. Y se emociona mucho y le empieza a decir, ¡ay, no, eres mexicano! Sí, claro, no, el gran campeón. Julio César Chávez, obviamente. Sí, porque él era boxeador. Mexicano, sí, no. Y entonces Conor le dice, mi sueño dorado es que nos enfrentemos ya sea en México, en Las Vegas, en Irlanda, pero yo pelear contra un mexicano. O sea, que sea el box mexicano contra el box irlandés, pero llevado al MMA. O sea, ese era el sueño de Conor. Eso cuenta Legaspi. Entonces dice que con él fue súper agradable, que estuvieron charlando, bla, 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 bla. Pero que en cuanto ya aparecieron las cámaras, ¡fum! Salió el personaje. Conor se transformó y salió Conor. El Conor que mucha gente le gusta ver, a mí no. Y lamentablemente, no, sí es cierto. Yo solamente una vez vi al Conor que yo creo que es el Conor, cuando murió su perrito. Sí, lo vi, las fotografías que puso, lo que posteó y bueno, lo que escribió abajo. Sentí muy feo. Y entonces ahí comprendí que el güey también sentía. Y que muy pocas veces él deja ver realmente al Conor. Y que todo el resto del tiempo es McGregor, por decirlo así. O sea, el personaje que tiene que vender tickets, el personaje que va... Sí, lo entiendo. A mí no me gusta su modo, pero bueno, a él le funciona.
Claro. Una pregunta. Sí, ¿Él es quien? Corríjame. Hay un video que me parece muy gracioso donde está Putin y que él así como llega y lo agarra así con mucha confianza. Llega el guardia y le dice, espérate, güey. No lo he visto, no sé. ¿No lo he visto? No. Bueno, creo que sí, que llega y así como que lo agarra, lo saluda con mucha confianza, como si fuera un Trump, ¿no? Por ejemplo. Y Putin así como que pues le acepta el saludo, pero el de vigilancia, el de seguridad así como, espérate. No lo he visto, entonces no sé. Bueno, tal vez me equivoque, pero vi algo así y si era de MMA. Ok. Y pues bueno, ¿qué fue lo que hizo Conor? Porque podía hacer lo que quisiera. Pues decidió tener 2 peleas con Nate Diaz. Pero no tuvo las peleas en peso pluma. Recordemos que él acababa de ganar el cinturón de peso pluma. Conor decide pactar las peleas con Nate Diaz en peso ligero, que es un peso arriba del peso pluma. Se podría decir que aquí fue donde los problemas empezaron. Se podría decir, no estoy diciendo nada. Nate y Conor se enfrentaron en marzo y agosto del 2016. La primer pelea la perdió Conor por una llave de cuello y la segunda la ganó por puntos. Se fueron a las tarjetas. Muchos creen que esa pelea se la regalaron. O sea, que no era, que era para Nate Diaz. Yo también sigo pensando que esa pelea era para Nate Diaz y no para Conor. Pero bueno, pues al final una ya la había ganado Nate por sumisión y pues ya la gana. Por eso es por lo que se da la revancha, ¿no? Aparte Nate era también como muy del estilo de vender también, muy agresivo su forma de vender las peleas, irrespetuosas. Pero bueno, ¿qué tenía eso de malo? Pues que tenía en pausa la división de peso pluma. Pero antes de este momento, tenía en pausa la división de peso pluma. No podía avanzar, o sea, los que vienen abajo en el ranking, cada peso tiene un ranking de 15 lugares, está el 1, 2, 3, 4 y pues obviamente hasta arriba está el campeón. Entonces nada más estaba así, pero hasta cierto punto no podía avanzar. No podía avanzar porque no puede avanzar una división si no se defiende un cinturón, ¿no? Si no se pone en juego un cinturón, pues no avanza, se queda estancada. Pero pues para este momento Conor era la gallina de los huevos de oro y Dana White, que es el presidente de UFC, lo explotaría lo más que pudiera. Ese loquito de los memes que está así, ese es... No, él es Joe Rogan. Okay, él es Rogan. Sí, no, él es comentarista. No, sí, también es un apasionado del deporte. Sí, no. No, pero también no tiene cabello. Dana tampoco tiene cabello. Ok. A lo mejor si alguien ha visto una pelea, pero no es tan asiduo a este deporte, es quien siempre les pone el cinturón. Un hombre que sube, normalmente trae camisa, trae un saco y no tiene cabello. Ok, él es Dana White. Bueno, y entonces, pues, ¿qué pasó? Que Conor decidió ir por el cinturón de peso ligero. Entonces, él ya era de esto, que es un peso más arriba del peso pluma, pero su estrategia era ganar dicho cinturón y así convertirse en el primer luchador en tener 2 cinturones de distinto peso al mismo tiempo. O sea, Conor dice, voy a ir por el campeonato de peso ligero, pero no voy a renunciar a mi cinturón de peso pluma. Voy a subir con mi cinturón en el hombro, voy a ganar el cinturón de peso ligero y voy a tener 2 cinturones, voy a ser campeón. Exacto, pero de 2 categorías al mismo tiempo. Esto hasta este momento todavía no había ocurrido en UFC. Okay. ¿Qué tenía eso de malo? Para Conor nada. Pero para el resto de los luchadores de peso ligero que venían trabajando por una oportunidad por el título, pues mucho, porque se los estaba saltando, ¿no? Y aquí es donde aparece Khabib Nurmagomedov. Ahorita vamos a regresar con Conor, nada más quiero hacer esta pequeña acotación. Khabib debutó, para que se entienda el por qué empieza la... Khabib debutó en UFC en enero del 2012, o sea, más de un año antes que Conor. O sea, Khabib ya tenía más tiempo en la liga. Y hasta ese momento llevaba una racha de 7 victorias acumuladas en peso ligero. ¿Se merecía la oportunidad del título? Claro que sí. Pero la compañía lo dejó de lado para darle el chance a Conor y esto hizo enfurecer al ruso.
O sea, no sé si estoy siendo clara. Dígame usted si estoy siendo clara. Sí. O sea, nada más para, para darle el beneficio a McGregor, que estaba haciendo la estrella, alguien que merecía su lugar, haga de cuenta como en la fila de tortillas, lo mandaron otra vez hasta atrás, ¿no? Así es. Recordemos que a Conor, cuando le dan chance para ir por el título, traía 5 victorias consecutivas en UFC. Khabib traía 7. Y no le dan la chance y se la dan a Conor. Como compañía, yo entiendo el por qué lo hizo o el por qué lo hicieron, pero pues también entiendo a Khabib enojado, el por qué estaba enojado, ¿no? De, oye, me saltaste, traigo una racha de 7 victorias consecutivas, dame mi chance, quiero mi chance. Sí, mi chance, güey, es mi chance, güey. Y bueno, el 12 de diciembre del 2016, Conor y Khabib pelearían en la misma cartelera UFC 205, solo de que Khabib estaría en las peleas principales, mientras que Conor estelarizó la pelea principal, disputando el título de peso ligero. O sea, mientras uno iba por el cinturón, el otro nada más estaba en las peleas estelares. McGregor ganó la pelea contra Eddie Álvarez, que era quien en ese momento tenía el cinturón de peso ligero, contra Eddie Álvarez en el segundo asalto por un TKO, y se convirtió en el campeón indiscutido de 2 pesos al mismo tiempo. Peso pluma, peso ligero. ¿Qué hizo Conor? Bueno, aparte de hacer una gran fiesta, me imagino, a la cual no me invitaron, congeló las 2 divisiones de las que era campeón. Peso pluma y peso ligero, porque decidió ir a hacer teatro al box. Pero de eso no hablaré el día de hoy porque eso me enoja mucho. Ambas divisiones estuvieron sin moverse por más de 1 año y medio. Y hay que dejar en claro esto. Sí, Conor tuvo 2 títulos al mismo tiempo. Eso es verdad y nunca nadie lo negará. Pero Conor no defendió ninguno de esos 2 cinturones una sola vez. Conor nunca defendió el título, y hay un dicho dentro de este mundo que dice: se es campeón hasta que se defiende el cinturón. Y Conor nunca defendió ni peso pluma ni peso ligero. Okay. Y aparte de todo, congeló los pesos porque él se fue a hacer teatro al box. Fue cuando tuvo su pelea contra Floyd Mayweather, y donde ganó un montoncísimo de dinero. Creo que dicen que ganó $100 millones por esa pelea. Pero también creo que fue donde Conor se perdió por completo. Donde ya se desconectó de la realidad. Sí, ya el personaje se lo comió. Totalmente. Ok. Ahora sí, vamos a ver. Khabib Abdulmanapovich Nurmagomedov, a quien en adelante le llamaremos Khabib Nurmagomedov o Khabib o el ruso, nació el 20 de septiembre de 1988 en la República de Dagestán, Rusia, y es el segundo de 3 hijos. Él es el del medio. Okay. Él nació en un pueblo llamado Sildi, en las inhóspitas montañas de Dagestán. Métanse un mapa, véanlo y vean de verdad por qué les llamo inhóspitas montañas de Dagestán. Cuando él tenía apenas 10 años, Dagestán sufrió una invasión por parte de Chechenia, convirtiendo el país en un verdadero caos. Incluso hubo un momento en el que decían que Dagestán era el lugar más peligroso del planeta. Khabib habla de esto con tranquilidad, pero cuando lo hace se puede alcanzar a ver lo difícil que fue para él. Recordemos que él era solo un niño. Y por motivos de la guerra tuvo una infancia y una adolescencia muy precarias. Sumamente precarias. Hace unos años, Khabib en su cuenta de Instagram posteó una fotografía de él mismo donde tendría como unos 15 años aproximadamente, y trae una playera pues muy deslavada, muy así. Él se ve muy delgado, incluso la playera está rota, tiene como unos pequeños agujeritos, y él pone en la parte de abajo, escribe: de esa fotografía lo único que puedo recordar es el hambre que sentía. Sí. Ay, güey. Y después pone otra fotografía donde viene un pedazo de queso con un pedazo de pan, y eso era su comida. Sí, bien complicado, pues bastante complicado.
Cuando tenía 12 años y después de haber perdido, ojo con esto y por favor pónganle atención, cuando tenía 12 años y después de haber perdido muchos familiares en la guerra, Abdulmanap, su padre, decidió llevar a su familia a Majachala, que se podría decir, no se podría decir, es la capital de Dagestán. Ahí, en la parte baja de su casa, el señor Abdulmanap formó un gimnasio de lucha. Y en ese gimnasio fue donde Khabib conoció a su mejor amigo Islam Makhachev, que hoy por hoy es su mejor amigo, prácticamente su hermano, y también es luchador de la UFC. Y bueno, hay que mencionar que el señor Abdulmanap Nurmagomedov fue un veterano y condecorado del ejército, campeón nacional de lucha, sambo y judo, o sea, casi nada, pues. Su padre no solo lo formó como luchador, sino que sembró muy fuertes valores en él. Con su intención de alejarlo de la violencia extrema, le dio una disciplina casi militar, pero no solo a él, sino a todos los chicos del gimnasio. O sea, de verdad, cuando dicen que las cosas en Dagestán estaban feas, estaban muy feas. Eran muy horribles, había tanques de guerra en la calle, no había comida, no había agua. Cuando la invasión chechena ocurrió, Khabib vivía, porque él había nacido en Sildi, que son un pequeño pueblo entre las montañas de Dagestán. Entonces, por lo regular, este tipo de comunidades pues eran las que se veían casi siempre más atacadas por este tipo de invasión. Y pues por eso es por lo de después de que perdieron familiares y demás, en lo cual ahorita no lo voy a abordar, el papá de Khabib decide mudarse con toda su familia a la capital, para que de este modo, pero aún así en la capital la cosa seguía estando fea. Entonces su papá decide abrir un gimnasio de lucha principalmente en la parte de abajo de su casa, con la intención principalmente de alejar a sus hijos y a los más jóvenes que pudiera de la violencia extrema que se vivía en ese país. ¿Ok? ¿Voy siendo clara hasta el momento? Sí, completamente. O sea, el señor estaba salvando vidas ahí con los chavitos. De hecho, su papá hoy en día en Dagestán es una leyenda. Cuando el señor falleció, las calles se llenaron de gente, muy fuerte. Hoy en día el señor Abdulmanap es considerado el padre de las MMA en Dagestán y ha producido 20 campeones mundiales de sambo y llevó a cuatro de sus pupilos a la UFC en muy poco tiempo. Entre ellos, obviamente, su hijo Khabib e Islam Makhachev, su mejor amigo. Su entrenamiento siempre fue muy natural. O sea, recordemos que es un país que estaba en guerra o un lugar que estaba en guerra, por llamarlo de algún modo. Correr en las montañas, incluso con nieve, entrenar al aire libre, incluso cargando piedras. Hay videos de ellos donde tienen unas piedras y están trabajando hombro con las piedras pasándolas, o sea, muy natural. ¿No los echaba a pelear con osos? Sí, también, justo para allá voy. Okay. ¿Y por qué no? Peleando con osos. Sí, hay un video donde Khabib, siendo muy chiquito, está peleando con un oso. Así de ese tamaño. Ok. Bajo la tutela de su padre, a los 12 años empezó a competir en lucha olímpica, a los 15 en judo y a los 17, pese a que no quería, compitió en judo pese a que él no quería. Él dice que él no quería aprender judo porque no le gustaba el judo, porque odiaba el judo, pero pues el papá le dijo, lo tienes que aprender y con la pena, aprende judo. Y a los 15 empezó a competir en él y a los 17 en sambo. Khabib es 2 veces campeón mundial de sambo, ganó en el 2009 y después repite nuevamente en el 2010. Debutó como luchador de MMA el 13 de septiembre del 2008, ganando en el segundo asalto por un triángulo de cuello, y es así como iniciaría su largo recorrido de victorias. Si el récord de Conor nos había dejado así, wow, el de Khabib nos va a dejar así. Cabrón. Sí, agárrense. Cuando recibió la llamada por parte de la Liga de UFC, o sea, su récord es tan largo y tan bueno que lo estoy resumiendo de este modo. Okay. Cuando recibió la llamada por parte de la Liga, o sea, UFC, Khabib tenía acumulado una racha de 16 victorias. 16 victorias. Su récord era 16-0.
Vaya, Será un 16 peleas ganadas y 0 perdidas. ¿Ok? Así era su récord. Fue cuando le dijeron, papá, ¿nos interesas? Véngase para acá. ¿Ok? Su primer pelea en UFC fue el 20 de enero del 2012. Derrotó a Kamal Shalarus en el tercer asalto, obligándolo a tapear con una llave muy conocida que es el mataleón. 6 meses después tendría una victoria más por decisión unánime, creciendo así a más su récord, ¿no? Una vez que firmó con UFC, su padre sabía que necesitaba perfeccionar su pelea de pie. O sea, ¿cómo dijimos que se llamaba? El striker, ¿no? Striking. Vaya, para complementar su lucha, porque Khabib, por todo lo que acabamos de mencionar que le enseñó su papá, bueno, su pelea a ras de lona es impresionante. 16-0, dices, no tiene comparación, pero su papá sabía que se tenía que perfeccionar en el striker, por lo que necesitaba un nuevo gimnasio. El encargado de eso sería el mexicano Javier Méndez en el gimnasio American Kickboxing Academy. La casa de campeones mundiales como Daniel Cormier, Luke Rockhold y claro, Caín Velázquez. Probablemente han llegado a escuchar estos nombres. Y si no es porque Dr. Melquiades vive abajo de una piedra. No, Caín Velázquez sí, porque salía en un anuncio, ¿no? Que es un señor pelón, grande, así, torote, ¿no? Sí, claro, sí. Es un tipazo, Caín, es un tipazo. En enero del 2013 hizo algo por lo que muchos lo voltearon a ver, entre esas yo. Yo quiero aclarar que yo no vi el debut de Khabib, yo lo conozco justamente en enero del 2013 cuando Khabib hace lo siguiente. Sí, también, no sé si es necesario, pero lo haré, mencionaré que yo soy una gran fan del MMA, me encanta, me gusta y veo mucho las peleas en específico de UFC. Bueno, y en enero del 2013 hizo por lo que muchos lo volteamos a ver, y es que él se presenta a pelear en Sao Paulo, Brasil. Pelea contra Thiago Tavares y en el pesaje Khabib llega con una playera que decía: si el sambo fuera fácil, se llamaría jiu-jitsu. Para todos los practicantes, y luego en Brasil, o sea, para todos los practicantes de jiu-jitsu que en ese momento estábamos todos, dijimos: ¿qué pedo con este güey? No es verdad. Pero bueno, haré una pequeña acotación. Una anécdota que cuentan los allegados a Khabib es de que en alguna ocasión Khabib llega, su papá lo lleva a una competición de jiu-jitsu precisamente, pero él no practicaba jiu-jitsu, entonces a él agarran y le dicen: ¿qué cinta eres? Y él así como de, pues no sé, y su papá les dice negra, porque en judo era cinta negra. Pues bueno, lo meten, pero para esto pues Khabib era cinta blanca de jiu-jitsu porque él no lo practicaba, o sea, ni al caso. Y chin, que le gana al cinta negra de jiu-jitsu. ¿Aplicando judo o aplicando sambo? Aplicando grappling. Es que recordemos que el grappling es el cúmulo de todas estas llaves que maneja el judo. Bueno, en el judo es principalmente los derribos, pero las llaves que maneja el sambo, la lucha y demás. Y son mismas llaves que también maneja el jiu-jitsu. Entonces, pues bueno, llegó Khabib y les ganó. Y pues ni hablar, pero bueno, da mucha risa. Pero en ese momento muchos de los que practicábamos jiu-jitsu nos quedamos así de, claro que no. Y chin. El ruso una vez más ganó esta pelea, pero la ganó por nocaut en el primer asalto. Y después Thiago, o sea, su oponente, dio positivo al doping. Lo cual le da doble mérito a Khabib, porque peleó contra un hombre dopado y aún así le ganó en el primer asalto y lo noqueó. Ok. Hasta cierto punto en este momento la relación entre Conor y Khabib era amistosa. Si se encontraban en algún evento se tomaban fotografías juntos y cuando les preguntaban por el otro contestaban con elogios. Solo hay que recordar que hasta aquí en la historia de Khabib, ¿ok? Porque ya terminamos la de Conor, pero hasta aquí en la historia de Khabib peleaban en categorías diferentes. Uno estaba en peso pluma y el otro estaba en peso ligero. Entonces, por eso es de que también se echaban elogios, se decían, no, sí, muy buen peleador, sí, qué bien, foto, y posaban, ¿no?
Es justo mencionar que Khabib Nurmagomedov estuvo 2 años fuera del octágono por motivos de salud, una lesión muy grave de rodilla seguida de una recuperación complicada y después una lesión de costilla. Lo hizo estar 2 años fuera de la liga, lo cual también hasta cierto punto pues atrasó como un poco, pero pues su récord, nadie batía ese récord, pues él seguía invicto. Para abril del 2016, Nurmagomedov tenía un récord de 23-0, seguía invicto, tenía una racha de 7 victorias consecutivas en la liga, en UFC, cosa que es muy difícil de mantener. Muchos luchadores llegan invictos a UFC, pero pronto conocen el sabor de la derrota. Con el ruso no fue así, o sea, Conor traía 5 victorias consecutivas en UFC, Khabib ya traía 7 victorias consecutivas, su récord completo era 23-0. 23 victorias, 0 derrotas. Es por esto que tanto Khabib como su equipo se molestaron cuando se enteraron que la oportunidad del título de peso ligero se la dieron a Conor McGregor y no a él. Sí, claro. Como mencioné anteriormente, Khabib y Conor pelearon en la misma cartelera, UFC 205. Esa noche el ruso hizo una actuación espectacular. Derrotó a Michael Johnson en el tercer asalto por una llave de Kimura y esa misma noche le dijo a Dana, vamos Dana, entrégame a tu gallina. Refiriéndose a Conor. Sí. ¿O sea? Aquí fue donde Khabib marcó también algo muy importante. O sea, Michael Johnson era un muy buen striker. Llegó Khabib, lo derribó, lo controló en cada uno de los asaltos, pero aquí él empezó a hacer algo que nunca nadie había hecho antes en toda la UFC, y es de que cuando lo tenía en la lona controlado y lo estaba castigando a ras de lona, le decía, ríndete, vamos, ríndete. Ríndete, o sea, ya no quiero seguir pegándote, ríndete. Y cuando ya le tenía encajada la Kimura, eso es bien fuerte, y por ahí hay videos, búsquenlos, le tiene encajada la Kimura y Khabib le está diciendo, ríndete, no te quiero romper, ríndete. Y sí estaba, incluso ya hasta cuando ya por fin tapea Michael, porque él no puede soltar hasta que tapee y el referee los detenga, tapea y Khabib se va tapando la cara y haciendo así, o sea, de que estuvo yo creo que a nada de romperlo, pero pues no se rendía el otro. ¿Okay? Claro. Su victoria 25 la obtuvo frente a Edson Barbosa. Con Michael Johnson obtuvo la 24. Su victoria 25 la obtuvo frente a Edson Barbosa, que en ese momento Edson era considerado el mejor pateador de peso ligero de la UFC. Esa pelea fue espectacular, tanto que le valió el premio a la mejor actuación de la noche. O sea, recuerdo perfecto que Edson le lanza una patada de reversa, le pega aquí en la cabeza y todo dijimos, y el pinche ruso seguía parado y yendo para adelante. Nunca dejaba de presionar, él presionaba tanto a sus rivales que decían, es asfixiante. Muchos incluso hasta hoy, hasta la fecha, describen que pelear con él era asfixiante, porque no se lo podían quitar de encima, porque no dejaba de presionar. Entonces esa pelea también fue buenísima y bueno, le entregaron el premio por la actuación de la noche. UFC tiene premio que es a la mejor pelea de la noche, la mejor actuación de la noche y a veces da el premio por el mejor knockout de la noche. Okay. Y los premios pues son de $50,000. Entonces es una muy buena platita. Sí, Muchos peleadores, incluso el bono es más que el pago por su pelea. Okay. Y muchos tienen, Yair el Pantera Rodríguez, de aquí mexicano, ha acumulado creo que como 8 bonos de la noche. No hagan cuentas, por favor. Pero bueno, así de buenas han sido sus peleas. Pero ya vámonos, porque Dr. Melquiades ya tiene hambre. Ya se quiere ir. Usted me está platicando, yo no conozco nada de eso, entonces yo sí me gusta mucho. La estoy escuchando con mucha atención. Ok, en enero del 2018 y con un récord ya de 25-0 se anunció por fin que el cinturón de peso ligero se unificaría por la ausencia de Conor. Conor no estaba para defenderlo, así de que la liga se vio forzado a sacar un cinturón interino, mismo que ganó el eterno rival de Khabib, Tony Ferguson. Ahorita platicamos un poquito de Tony. La pelea sería en Brooklyn en abril de ese mismo año, en el 2018, Khabib versus Tony. Pero esta pelea estaba maldita.
Está maldita o estaba maldita. De hecho, hay una broma local que muchos decimos que el COVID se desató solo para que no ocurriera la quinta pelea pactada entre Tony y Khabib. Bueno, ahí les va más o menos cómo es. Hasta el momento de esta pelea, hasta abril, voy a abril del 2018. Sí. Khabib y Tony se había cancelado 4 veces. La primera, 4 veces, escuchen. La primera se canceló por lesión de costilla de Khabib, que fue cuando se había recuperado de la rodilla, iba regresando y se cancela por la costilla de Khabib. La segunda por problemas en los pulmones de Tony. La tercera por un mal corte de peso del ruso. Y la cuarta, que era esta, la pelea en Brooklyn para unificar el título se canceló por una lesión de rodilla de Tony. Entonces ya era la cuarta vez que se peleaba, que se cancelaba esa pelea. Está maldita. La quinta, digo, no era todavía la fecha, pero la quinta la cancelaron porque fue cuando se desató el COVID. Así es. Okay. Y no se pudo llevar a cabo esa pelea. Tal vez lo mencionaré más adelante, pero ¿ellos sí se enfrentaron alguna vez o...? Está maldita. Nunca se ha enfrentado. Nunca se enfrentaron. Ok. Sí, ok. En abril del 2018, justo una semana antes de la pelea por el título vacante de peso ligero, Khabib tuvo un altercado con el que en ese momento era uno de los mejores amigos y compañeros de entrenamiento de Conor McGregor en el lobby del hotel. Hacía unos meses, durante una entrevista, Artem Lobov estuvo hablando de más de Khabib, diciendo tonterías en realidad. ¿Ok? Pero algo complicado para las personas de aquí, que es muy difícil de entender. Para mí era antes muy difícil de entender, ahora ya no. Khabib y su gente son gente muy pragmática. Cuando digo su gente me refiero a su equipo, sí, no a su nacionalidad. Son gente exageradamente pragmática. Y si él te dice voy a hacer esto, es porque lo va a hacer. Y lo hace. Si yo te digo no voy a hacer esto, es porque no lo va a hacer. Y no lo hace. Entonces, esa parte para ellos era, o es hasta la fecha, muy complicada. Porque escuchan a Artem Lobov salir diciendo tonterías como que eran unos cobardes, que no se querían enfrentar, que no merecían la oportunidad de ir por el título y cosas así por el estilo. Y Khabib dice, a ver, yo no te conozco, ni siquiera te conozco, estamos aquí de frente, se lo topa de frente, le dice, ¿qué es lo que estabas diciendo? Sí, claro. Explícame, ¿no? Y entonces incluso existe una fotografía donde Khabib lo tiene así de frente y lo tiene aquí agarrado de la nuca, donde le está diciendo, dime qué es lo que estabas diciendo sobre mí, aquí estoy. Lobov le dice así como de, no, es que solo era una broma, por favor, compréndele la chingada, bla, bla, bla. Y Khabib le da unas palmaditas en la mejilla y le dice, no lo vuelvas a hacer. Y se va, junto con todo su equipo. ¿Qué es lo que hace Lobov después seguido de esto? Pues corrió a su cuarto y le habló por teléfono a su super amigo Conor McGregor y le dijo, amigo, Khabib me acaba. La verdad es de que quién sabe qué tantas cosas le haya dicho Lobov a Conor sobre este altercado. No sé si le dijo que Khabib lo enfrentó con todos sus amigos. Es verdad que los amigos estaban parados ahí, o sea que estaban presentes, pero también es verdad que ninguno lo golpeó, que ninguno le dijo nada. O sea, el que hizo todo el acercamiento y todo fue Khabib. Se acerca, lo agarra, le dice y bueno, le dice el otro de no, güey, pues solo era broma, era como para dar de qué hablar y demás. Khabib le da unas palmadas, no lo vuelvas a hacer y se van. Pero no fue gratuito. O sea, no es de que se lo haya encontrado en el lobby y haya dicho, tú me caes gordo, ven para acá. No, te voy a intimidar, no, para nada. Bueno, todo empezó de hocicón y... Pues sí, innecesario, ¿no? Además, bueno, todo pudo haber quedado ahí, pero no. ¿Qué hizo Conor? Voló desde Irlanda hasta Brooklyn con todo su equipo de gimnasio y después de un careo en donde habían careado, para este momento Khabib ya iba a pelear contra Max Holloway, que era el reemplazo de Khabib o de Tony si algo pasaba. Pasó porque Tony no pudo llegar a la pelea, entonces el reemplazo era Max Holloway y pues bueno, ya ahí hubo un careo entre Max y Khabib y bueno, y cuando termina este careo pues llega Conor con todo su equipo y
Todo el equipo de Khabib, junto con otros luchadores del UFC que también habían asistido al careo, obviamente, estaban arriba del camión. Conor lanzó un pequeño montacargas contra el autobús. O sea, sí, se puso súper loco el asunto. Rompió una de las ventanas y los cristales hirió a 2 de los peleadores que también estaban programados para la cartelera en esa misma semana. Y pues les tumbó su pelea. Así es. ¿No lo sancionaron? Sí. Para muchos, esta fue la tarde donde todo en realidad inició. Para muchos dicen que fue cuando no se le dio el chance a Khabib por el título. Ahora sí, de que, por lo que les he contado, ustedes déjenme en los comentarios qué es lo que piensan. Esa noche Conor precisamente la pasó en la cárcel y enfrentó cargos por lo ocurrido. No conozco el desenlace, o sea, pero pues Conor anda en las calles, entonces me imagino que no ha de haber pasado tal vez como de multas y reparaciones de daños, ¿no? Khabib, hay un video donde sale porque no lo dejan bajar del autobús ni a él y a su equipo, y qué bueno que no lo hicieron, porque yo creo que eso hubiera sido horrible. O sea, baja Khabib del autobús y lo están grabando y la traducción es algo así como que envía tu ubicación y te juro por Dios que terminaré contigo. Pero ya se le ve a Khabib la cara completamente desencajada. Ya se le ve desencajado, molesto, muy, muy, muy enojado. Y de ahí ya luego salieron muchos memes con el Set Me Location. Era muy bueno. Bueno, finalmente el 7 de abril del 2018, Khabib Nurmagomedov dominaría por 5 asaltos a Ayaquinta, convirtiéndose en el campeón indiscutido de peso ligero. Lo que vino después, bueno, todos estábamos muy felices, Khabib ya era campeón, bravo, muy merecida la victoria, bla, 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 se aventó un super speech en la victoria y demás. Lo que vino después fue una de las promociones de pelea más agresivas y tóxicas que he visto. 2 hombres de 2 mundos diferentes, como mencioné en el inicio, con cosmovisiones incompatibles. Imagínense eso nada más, o sea, ya lo hemos ido mencionando y desglosando un poco. Para uno todo era risa y demás, para el otro no, era un hombre pragmático. Bueno. Es que a final de cuentas pues era lo que su papá le había enseñado, ¿no? O sea, tal vez para McGregor era un entretenimiento, o sea, un espectáculo, ¿no? El sujeto era un showman, ¿no? También, el sí, claro, lo fue. Y por lo que comenta, Khabib, él sí se lo tomaba más en serio porque para él era un estilo de vida. De hecho, ¿no? O sea, para él sí hubo un aprendizaje. Este es tu tipo de vida. Si no quieres caer en las manos del ejército, si no quieres todo este tipo de complicaciones, es que es casi si quieres, ¿no?, seguir vivo. Este es el estilo de vida que tienes que seguir. Entonces, uno sí se lo tomaba con respeto y responsabilidad, y el otro era como que, pues es de lo que vivo, y si algún día se acaba, pues no pasa nada porque ya me viví la vida. No, loca, aparte, ¿no? Para este momento, pues dicen que Conor ya había ganado más de $100 millones. Sí, pues, O sea, para este momento, pues Conor ya estaba en otro, económicamente hablando, en otro nivel. Y recuerden que hay un dicho que dice que si ustedes, más bien yo digo, que si ustedes quieren conocer cómo es una persona, denle dinero. Denle dinero, y como se comporte después del dinero, así es como es en realidad esa persona. ¿Ya ven? Yo siempre soy así, chiquimans. O sea, yo no exagero, esta es mi personalidad, denme dinero, y al menos en solventes ya no me lo gastaré, es un hecho, eso ya pasó, pero sí, así como me conocen ahorita, estoy siempre. Perfecto. Bueno, por un lado tenemos a Conor McGregor, carismático tal vez, ¿por qué no? Pero muy irreverente, acostumbrado a armar argüente. Ajá, y hasta se podría decir que dominaba psicológicamente a sus oponentes, ¿no? De tanto que le decía, te voy a noquear, tienes barbilla de cristal, bla, bla, bla. Y pues bueno, al final lo hacía. Del otro lado estaba Khabib Nurmagomedov, un hombre frío ante las cámaras, pragmático, tal vez hasta un tanto visceral, pero con mente y corazón de acero. ¿Qué le podría intimidar a alguien que nació en una tierra tan inhóspita y violenta, que creció entre conflictos armados y que la guerra le robó a familia y amigos? Las palabras huecas de un irlandés le causaban risa, pero sus actos no. ¿Qué fue lo que él acababa de hacer? Lanzar ese carrito es como un pequeño diablito más o menos,
como un pequeño montacargas y pum, okay. Y lo lanza. Entonces, pues ahí es donde a Khabib le deja de dar como risa. Por cómo se dio la promoción de la pelea, todo parecía indicar que Conor había perdido la cabeza después de haber ganado más de $100 millones en su pelea de box y haber sacado su propio whisky. Conor se dedicó a provocar a Khabib cada vez que pudo. Escuchen bien. Se burló de él, de su familia, de su esposa, de su religión. Llamó a su papá rata e incluso tachó a los dagestanís de cobardes por huir de la guerra. Todo eso hizo ese Así güey. es, todo eso y más. Lo más chistoso de todo es que había gente que se lo seguía aplaudiendo y yo creo que hay límites. Para mí el límite quedaba con el peleador. Sí, hasta ahí. Que si a Khabib le hubiera dicho, tienes barbilla de cristal, jajaja, estaba bien, eres un cobarde. Y el otro se quedaba así. O sea, como no lograba como esa provocación que él buscaba, pero empezó, así es, empezó a tocar y como bien lo dije, se burló de su familia, se burló de su esposa, se burló de su religión, llamó a su papá rata, que creo que eso fue lo que más le pudo de todo. Pues todo fue horrible, todo. No podemos decir qué fue lo que más te molestó, pero sí les puedo decir algo. Tiempo después de esta pelea, Khabib fue a las universidades en Rusia porque estuvo haciendo un recorrido y demás en Rusia, incitando a los niños a la no violencia e incitando a los chicos al estudio. Esta parte es como un poco triste porque él siempre dice que a él le hubiera gustado tener la oportunidad de estudiar la universidad. Que él sí hubiese querido estudiar la universidad, pero no le tocó. Sin embargo, dice que su papá pues sí los ponía, independiente del estudio de la escuela, sí los ponía a leer. Y se nota. O sea, aparte de todo, sí leían. Entonces en la universidad, cuando va a estas charlas, un muchachito le pregunta, ¿qué es lo que no te gustaba de tu trabajo o te gusta de tu trabajo? Y le dice, es que a mí no me gusta golpear a la gente. Yo no disfruto golpeando a la gente. Y se queda así, dice, bueno, solo una vez disfruté de golpear a alguien. Obviamente se refería a Conor. Sí, claro. Okay. Pero sí, incluso también en esa ocasión en la universidad le hicieron un estudio para checar su nivel de IQ y salió con un IQ muy alto. Su IQ de él sí salió muy por encima del promedio. Sí, muy probablemente, si él siempre lo ha dicho, si yo no hubiese nacido en Dagestán, ahora no sería un luchador, sería otra cosa. Bueno, pero pues en él se quedan muchas cosas, se convirtió en un gran luchador y es lo que tenía que ser. Y es lo que le tocaba, eso fue lo que vino a vivir en esta vida. Khabib nunca perdió la calma, siempre se mantuvo en su centro y cuando verdaderamente lo desesperó, o sea que Khabib ya no pudo más, se limitó a contestar a todas y cada una de sus provocaciones. 6 de octubre. Conor le decía algo, 6 de octubre. Que era la fecha cuando estaba pactada la pelea. Le dije, 6 de octubre, te veo el 6 de octubre, nos vemos el 6 de octubre, vemos qué dices el 6 de octubre, 6 de octubre, 6 de octubre. Sí, y ya todo era el 6 de octubre. Ok, el ánimo estaba caliente no solo entre Conor y Khabib, también en los equipos de cada uno de ellos. La rivalidad ya había pasado desde hacía mucho el tiempo el nivel deportivo y ahora era tóxico y agresivo. O sea, aquí ya cómo se vendió esta pelea ya no era como las peleas anteriores. Ya no era así. Ya no fue así. Ni siquiera como las peleas anteriores de Conor. Porque Conor cuando vende su pelea contra el boxeador, se me olvidó su nombre. Mayweather. Cuando vende su pelea contra él, era puro circo. Era tanto circo de Conor como circo de Floyd. O sea, era puro circo en realidad. No podría yo decir que ahí hubo agresividad y demás, la normal. Pero aquí el ambiente ya era tóxico. Y ya estaba muy por encima de todo. O sea, para mí cuando Conor empieza a insultar a la familia de Khabib, a la religión, a su esposa, a su papá, cuando les empieza a echar en cara que su gente fue una cobarde por huir de la guerra, híjole, ¿no? Y luego, sobre todo, sin conocer la historia que venía cargando Khabib. Claro. Pero bueno, finalmente llegó el 6 de octubre y la T-Mobile Arena fue el lugar de la cita. Frente a más de 20,000 espectadores presentes, Khabib y Conor se enfrentaron.
McGregor fue el primero en subir al octágono. Toda la arena se llenó con las luces de la bandera de Irlanda. Esta ha sido una de las mejores presentaciones de una pelea en UFC, que yo he visto, de las mejores. Toda la arena, todo el octágono se llenó de los colores de la bandera de Irlanda. Obviamente, como Khabib llegaba como campeón, porque él ya era el campeón, de hecho la pelea contra Conor fue su primer defensa de título, Khabib tenía que salir al final e hizo su recorrido con una canción con la canción que siempre la hacía, se llama Dagestan, la canta Sabina Korn, búsquenla, es bellísima, aunque está en ruso, pónganla y luego vean la traducción y habla de todo lo hermoso que tiene Dagestan, su gente, sus montañas, su naturaleza, bla bla, o sea, es muy muy bonita. Y del mismo modo la arena también y el octágono los pusieron con las luces de la bandera rusa, ¿no? Es muy buena, muy buena. El referee les dio las indicaciones de los respetos, no chocaron guantes, sonó la campana e inició la pelea. Pero quiero acotar esto, justo, o sea, no chocan guantes y antes de que suene la campana regresan un poco a su esquina. Y ahí en ese momento es el acercamiento mientras el referee está dando las indicaciones. Khabib se le queda viendo fijamente a Conor. Conor está haciendo como sus payasadas así y demás, y entonces se va para atrás. Todo el equipo de Khabib estaba muy nervioso ese día, o era una pelea muy importante, estaba nervioso, y entonces Khabib le dice a Islam justamente, no te preocupes, ya gané esta pelea. Y Islam le dice, él ya está roto. Eso fue lo que Khabib le dijo, no te preocupes, ya gané la pelea, él ya está roto. Y Islam le dice, no pienses en eso ahora, y le dice, él ya perdió. Y empieza la pelea. Es algo que me resulta como muy curioso. Luego de un intercambio de golpes de pie durante el primer asalto, Khabib derribó a Conor, donde lo castigó a ras de lona. Lo dominó prácticamente durante todo el asalto. ¿Recuerdan que Khabib tenía la costumbre ya anteriormente de derribar a sus rivales, controlarlos, castigarlos y durante el castigo les hablaba? Pues con Conor hizo lo mismo. Y cada vez que le pegaba le decía, ¿qué decías? ¿Qué decías? Sigue hablando, sigue hablando. Ya no es divertido, ¿verdad? Sigue hablando, sigue hablando. Cuando termina el asalto, Conor lo único que le dice, solo eran negocios. Ya era demasiado tarde. Pero es que... Los jueces le dieron el primer round a Khabib, dejando las tarjetas en un 10-9 a favor del ruso, y durante el descanso la esquina de Conor le pedía, no te dejes derribar. Y Conor así, pues no, güey, no quiero, pero me derriba. Mientras que la esquina de Khabib le decía, derriba lo más rápido posible. Ahí teníamos las dos versiones, ¿no? En el segundo asalto, Khabib, y para sorpresa de muchos, y esta sí fue para sorpresa de muchos, mandó a la lona a Conor con un golpe de derecha. Le hizo un knockdown. Pero el irlandés se recompuso con facilidad. Khabib no dejó de hacer prácticamente nada a Conor durante ese asalto. Lo derribó y lo siguió castigando a ras de lona. Lo castigó y le seguía diciendo, ¿qué decías? Habla, ¿qué decías? Vamos, es el momento. Los jueces le dieron el segundo asalto a Khabib, obviamente dejando un marcador 20-18. ¿Ok? En el tercer asalto fue el único que Conor terminó de pie y creo que por eso los jueces se lo dieron. Hubo más intercambio de golpes, pero en mi opinión fue un round un tanto cerrado. Los jueces le dieron el asalto al irlandés dejando las tarjetas 29-28. Y siendo así, escuchen nada más, el primer asalto que Khabib perdía en su carrera como arte marcialista profesional. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente. Que Khabib no solo llegaba invicto a esta pelea con una marca de 26-0, sino que además nunca había perdido un round. Así de dominante fue ese ruso. Nunca había perdido un round hasta ese 6 de octubre que los jueces decidieron darle el round a Conor. Y también voy a mencionar, no importa, Khabib en este momento él ya se retiró invicto, con solo un round perdido en toda su carrera,
y nunca nadie lo hizo sangrar. De hecho, hay un meme, recuerda cuando le dice en la película, ¿tú sangras? Cuando le pregunta Batman a Superman. Ah, ya. ¿Tú sangras? Y abajo aparece Khabib diciéndole, ¡no! Sí, es muy bueno. Y si no, nunca nadie lo cortó, nunca nadie lo inflamó, no. El semblante de Conor, para el cuarto asalto, el semblante de Conor se veía notablemente deteriorado, cansado principalmente, y es que el ruso era dominante como nadie. De hecho, a la fecha yo no he visto un luchador tan dominante como él, no es broma. Finalmente, en el minuto 3, en el segundo 3, con un estrangulamiento desde la espalda, o como se le conoce el mataleón, Khabib Nurmagomedov sometió a Conor McGregor y todos nos volvimos locos. Conor tapeó, la campana sonó, pero Khabib no soltaba el cuello de Conor. Llegó el referee para separarlos, Khabib lo soltó y lo dejó completamente agotado y derrotado en la lona, pero el ruso aún no estaba satisfecho. Desde el otro lado del octágono, el equipo del irlandés seguía provocando con gritos y groserías. Khabib no aguantó más, esquivó a un guardia, saltó la reja y después hizo lo que muchos conocemos como el vuelo del águila, porque saltó sin problema la primera hilera de guardia para poder llegar con su objetivo, que era el equipo de Conor. O sea, seguía caliente. Aquí todo se descontroló, o sea, ya se había, pero en cuando Khabib se salta la reja, todo se descontrola. Khabib golpeando al equipo de Conor, el equipo de Conor golpeando a Khabib, el equipo de Khabib saltando dentro del octágono para golpear a Conor, Conor golpeando al equipo de Khabib, los guardias intentando calmar a todo el mundo. Así más o menos fue como se vivió esto. Yo estaba esa noche así de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tuvieron que interceder Daniel Cormier, que es su súper amigo de Khabib y compañero de gimnasio, y Luke Rockford, que también es compañero de gimnasio y también son amigos y compañeros de Khabib, para calmarlo y regresar al octágono. DC, que es Daniel Cormier, estaba entre el público junto con Rockford, y en cuanto se desata todo este merequetengue, él es uno de los que llegan para separarlo y ¡pum!, llevárselo, regresarlo al octágono, porque los guardias no podían. Una vez dentro del octágono y cuando todo parecía calmado, Khabib empezó a pedir su cinturón. Y ya lo único que decía era, mi cinturón, quiero mi cinturón, ¿dónde está mi cinturón? Dana White se negó a hacerlo. ¿Por qué? Mucho del público presente empezó a aventar cerveza y a abuchear la situación. Tiempo después, Dana dijo que no entregó el cinturón porque el ambiente ya estaba muy hostil. Por el comportamiento de Khabib, porque era así como, estoy premiando tu comportamiento más que tu victoria, pero principalmente porque el público ya estaba muy hostil. Entonces él dijo que si en ese momento entregaba el cinturón, temía que se pusiera más agresiva la situación. Ok. Cuando Khabib estuvo en los vestidores, ya por fin, y regresó en sí, solo pedía disculpas. Le pedía disculpas a Daniel, le pedía disculpas a Luke, le pedía disculpas a su coach, Javier Méndez, le pedía disculpas a su equipo. Se llevaba las manos a la cara y decía, me va a matar mi papá. Una y otra vez lo único que hacía Khabib era, me va a matar mi papá, me va a matar mi papá. Nada de lo que dijera o lo mucho que se arrepintiera podía cambiar lo antes ocurrido. ¿Cómo ve, doctor? Pero las disculpas... Se disculpaba con todos, pero jamás con McGregor. No, claro que no. Ni con su equipo. No. Pero pues no. No. Yo no justifico. Quiero aclarar. Nunca voy a estar a favor de este tipo de situaciones. No está bien. Lo que él hizo bajo ningún contexto está bien. No está bien. No está bien. El haberse saltado, el haber agredido al equipo, que el equipo de Khabib se saltó dentro del octágono, agredieron a Conor, no está bien. Pero entiendo el por qué lo hizo. Y es que yo creo que él ya traía como tanto acumulado, tanto de todo. Sí, claro. Que él creyó que lo iba a sacar todo en la pelea, pero pues en realidad Conor no fue rival. No fue tanto lo que él esperaba, cuando terminó la pelea él seguía enardecido. ¿Esa iba a 5 rounds?
Y no me la aguantó 3. 4. 4. En la 4 lo sometió. Me quedó de ver 1. Pues bueno, la Comisión Atlética de Nevada determinó que Conor fuera suspendido por 6 meses a partir del día de la pelea y le impuso una multa de $50,000 por todo lo ocurrido. Khabib se hizo acreedor a una multa de $500,000 y una suspensión de 9 meses. Y aquí fue donde, pues ya, se podría decir que esta fue la última gran pelea de Conor McGregor. Khabib defendió 2 veces más su cinturón y después se retiró. ¿Con el cinturón? Con el cinturón en el hombro. Okay. Cuando ganó su 29-0, justamente en su pelea, 29-0 contra JT, fue cuando se retiró. ¿Por qué no llegó a la 30? Hubiera sido como más épico. Porque acababa de morir su papá. Ay, güey. No, sí. Ya. Tema para otro episodio, con todo gusto, si es que lo quieren, con todo gusto lo contamos, pero ese es tema para otro episodio. Pero sí, por eso es por lo que no llegó al 30-0. Yo creo que sin problema lo hubiera conseguido. Okay. Yo creo que lo hubiera conseguido hasta un 33-0. Número cabalístico, 33. Sí. Yo siento, pero bueno, eso ahora sí que es hubiera. Claro. Y pues bueno, así fue como ocurrió una de las rivalidades, si no es que la rivalidad más tóxica de la UFC, en mi opinión, ¿verdad? Si ustedes conocen alguna otra, déjenlo en los comentarios, y si quieren que la contamos en algún episodio, aunque ya no estemos en el mes tóxico, pues igual podemos llegar a hacerlo, porque a mí me encanta hablar de los peleadores, de los luchadores y de todo esto. ¿Algo que agregar, doctor Melquiades, antes de que le demos cierre? No, pues de esto yo no le sé nada, productora. Yo estaba aquí atento, aprendiendo, y lo que yo aprendo, bueno, lo que me queda de lección en este episodio es, si vas a andar de guaguarón, pues vas a tener que pagar el precio de tus palabras. Tienes que tener con qué sostener todo lo que dices. Claro, porque luego muchas veces andas ahí de hocicón, y ya cuando es momento, no, ya no puedes, ya yo no fui. Yo no fui, fue él. Es que él me dijo que te dijera, que me dijera, que te dijera, que te dijera, porque yo ya no sé lo que dije. Entonces, ya es tanto. Entonces, si vas a andar de guaguarón, otro aprendizaje que tienes es, está bien tener un personaje, está bien subirte al mame, está bien vender boletos. Pero ya cuando ese personaje te sobrepasa, cuando ese personaje se adueña de ti, es cuando se pierde el piso completamente, ¿no? Y creo que, en el deporte, Conor McGregor lo demostró, en la música hemos visto representantes de ello, sí, también. En la actuación, en el cine también ha pasado, o sea, lo cual demuestra que cuando el poder, el dinero te corrompe, dejas de ser tú para convertirte en una caricatura irreverente y desagradable de lo que tenías que ser, ¿no? Sí. Muy Así triste. Es el aprendizaje que me deja de esto. Y otro aprendizaje que tengo es no sé nada de esto. Esto me demuestra y me hace saber que de esto soy una papa. Si ustedes saben, dejen en los comentarios. Antes de empezar con el cierre, los invito a que dejen su like, a que si aún no están suscritos al canal, pues que se suscriban y a que activen la campanita de notificación. Otra vez están llegando mensajitos mencionando que me están desuscribiendo. No pasa absolutamente nada. Vuélvanse a suscribir. Y recuerden que tenemos episodio nuevo, todos los lunes y todos los jueves. Entonces, si de repente hay un lunes y no les ha aparecido la notificación o no les está apareciendo en su de YouTube cuando sale el video, pues métanse al canal, pónganle Relatos Cósmicos Mutantes y vean si aún siguen suscritos o ya no. Y si ya no está, pues píquenle para que se suscriban. Píquenle otra vez y de una vez comparten el canal con sus amigos para que lleguemos a más espectadores. Así es. Pues sin más por el momento, vamos a darle cierre a esto. La rivalidad entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor trascendió el octágono. Fue más que un combate, fue un espectáculo que cruzó fronteras familiares, religiosas y culturales, provocando una montaña rusa de insultos, provocaciones y violencia, dejando una amarga lección. El deporte nació para medir habilidades, no para intentar destruir la dignidad del rival. La toxicidad de esta rivalidad nos recordó que, cuando el respeto se pierde, la gloria se contamina.
Tal vez los millones de dólares, las luces y el ruido del público hacen olvidar lo esencial. El talento puede llevarte a la cima, pero los valores son los que deciden qué tan alto puedes permanecer. Porque la verdadera victoria no está en someter a tu rival, sino en no traicionar lo que eres. Gracias por acompañarnos en este episodio de jueves, gracias por venir a tomar café conmigo y con Dr. Melquiades, pero sobre todo, gracias por dejarle mucho amor a este video. Recuerda que si tienes algún dato importante que yo olvidé mencionar, lo puedes dejar en la caja de los comentarios, o que si quieres que tratemos algún tema en especial, también lo pueden sugerir en la caja de los comentarios, ¿ok? Nos vemos el próximo jueves y esto fue un relato cósmico mutante.